Hermanos en el Señor, qué bueno que nos encontramos aquí. A Iglesia Tiempo de Dios, ahorita estamos pasando por un ayuno de 21 días y estamos viendo grandeza de Dios, estamos viendo bastantes maravillas. Personalmente estoy mirando maravillas y yo creo que cada uno de ustedes, el que está llevando a cabo el ayuno, está viendo maravillas. Y el Señor no ha terminado, solamente es un comienzo de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Porque nos quiere, mis hermanos, Él servir. De hecho, ya ha comenzado, nos ha servido un plato grande, con unos manjares deliciosos. Y solamente está de que los comamos, mis hermanos, y nos deleitemos en la grandeza de nuestro Dios. Y siguiendo, ¿verdad? Ahorita tocando el tema, ¿verdad? Sobre ayuno, el tema sobre penitencia, ya que estamos en el momento de Cuaresma, en el cual la iglesia desde anterioridad, desde los primeros tiempos, celebra este tiempo de Cuaresma. Lo celebra. Estamos hablando desde el siglo II, desde esos momentos, de esos tiempos, se celebra la Cuaresma. Entonces, para que alguno no vaya a decir, ay, a la muestra santa se trajeron tradiciones de por allá, de las denominaciones tradicionales. Mis hermanos, agarramos todo lo bueno que la iglesia desde aquellos entonces realizó y que ha mantenido. Por eso, mis hermanos, abran su Biblia en el libro de Amos, capítulo 4, y vayan al versículo 6. Dice ahí: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover, sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con orugas. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os traspasé como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Hermanos, hagan el favor de sentarse. Palabra muy fuerte que el profeta Amos estaba dando al pueblo de Israel, a aquella nación. Era un tiempo muy duro para Israel. Duro porque era muy duro. Era muy duro porque la nación de Israel en ese entonces vivía prósperamente. No le faltaba nada. No le faltaba nada. Todo lo tenía. Dios había sido muy generoso con ellos. Pero el pueblo se prostituyó. El pueblo abandonó a Dios. Eran muy religiosos, pero hasta ahí. Pero no obedecían a Dios. Pisoteaban al pobre. La justicia la habían pisado. Eran inmorales. Habían llegado a olvidar a Dios. Pero eran religiosos.
Y he sacado a Amós de sus lugares donde él se encontraba. Y viene y profetiza contra Israel. Porque le había hablado de muchas maneras. Y Israel no hacía caso. Si aquí escuchamos lo que acabé de leer, mandó el Señor, después de la prosperidad, mandó hambre a Israel. Dice que estaban a viento limpio, pero aún con hambre no se volvieron a Dios. No os volviste a mí. Lo que quiere decir que el pueblo de Israel se había vuelto insensible. De ahí que me viene a recuerdo el profeta Isaías, que mismo Jesús mencionó en el Evangelio, que se les tocó la flauta y no bailaron. Se les lloró y no lloraron. El pueblo se había vuelto insensible. Tenían hambre, les estaba yendo mal económicamente, pero no buscaban a Dios. No se volvían a Dios. Sí, participaban de los domingos, otros no participaban, se habían alejado de Dios, tenían hambre, pero ni así se volvían al Señor. Detuvo la lluvia el Señor, hizo llover en unos lugares, en otros no, pero ni así se volvió Israel a su Señor. Y yo, dice enseguida, yo con viento solano, mandó la oruga, mandó la langosta, mandó el revoltón. Eso dice el otro profeta, Joel, pero más o menos ahí andaban en la misma época. Mandó todas esas epidemias, le pegó a los olivares, le pegó a los higuerales, a los árboles de higos, y ni así se volvió Israel hacia Jehová. Murieron sus hijos de Israel, les llegó la espada, llegó la mortandad, mas no se volvió Israel a Jehová. Dice, los trastorné como trastorné a Sodoma y a Gomorra. Fueron como tizón escapado. ¿Qué quiere decir? Que ya estaban muertos, pero los sacó de ahí la misericordia de Dios. Dice, pero no se volvieron a mí, dice Jehová. Dice, por tanto, de esta manera, dice, te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Israel sería juzgado. Sería juzgado. ¿Por qué iba a ser juzgado? Porque el pueblo de Israel vio maravillas. Lo dice el mismo profeta. Se les sacó de Egipto. Se les llevaba a la tierra prometida. Vieron maravillas. Él era el pueblo escogido. Y le dieron la espalda a Dios. Por eso tenía que afrontar las consecuencias el pueblo de Israel. Ya se oían los corceles, ya se oían las pisadas de los caballos del army que venía a Siria a destruirlos. ¿Por qué? Porque el pueblo se había alejado de Dios
Y por más que les hablaba al profeta, por más que les hablaba, no hacían caso. Entonces enfrenta las consecuencias. Dice aquí, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, pero no para ser abrazado, no para apapacharte, sino para ser juzgado. Qué duro es caer en las manos del Dios vivo, porque Dios es un fuego devorador. ¿Quién podrá mantenerse delante de la presencia del Señor? ¿Quién? Dice la Escritura, solamente el de corazón limpio, que no es vanidoso y que sabe amar. Dice, porque aquí el que forma los montes, oigan, el que formó las montañas, todo esa maravilla, y crea el viento, anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. A ese Señor se iba a enfrentar Israel. A ese Señor, hermanos, nos vamos a presentar. ¿Y cómo nos vamos a presentar? ¿Qué amparo traemos? ¿O por ahí has comprado algún amparo? ¿Has sobornado a alguien para que traigas un amparo que es el que te va a mantener de pie delante de la presencia del Señor? No lo creo. Israel podía sobornar a quien le diera la gana porque tenía dinero. Igualmente en esta tierra se puede sobornar casi a la mayoría, pero a Dios no se le soborna. Era lo que había hecho Israel. Tan bueno había sido Dios con ellos. ¿Qué dice el profeta? Les mandé hijos para profetas. Les mandé nazareos también. Hombres que se dejaban, hacían voto de dejarse el pelo largo. No tomaban vino. Consagrados a Dios. Traían palabra de Dios también. ¿Y qué había hecho Israel? Habían sobornado a los profetas, como hoy en día he sobornado muchos hombres, entre comillas, que se dicen pastores, apóstoles, profetas. El dinero les había ganado, por eso iban a ser consumidos. A los nazareos que no tomaban vino, ¿qué hizo Israel? Los emborrachó. Se dejaron sobornar. Dice el Señor, ¿aguantaré yo todo eso? No. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Anoche yo estaba en oración. 1, 2 de la mañana. El Señor, tú grita porque no es tu palabra. Tú grita porque no es tu palabra. Es mi palabra, no es tuya. Grita, porque tienes que gritar. Mis hermanos, el pueblo de Israel, ofuscado, enojado, porque el profeta les decía lo que tenían que hacer, porque venía el castigo, dijeron, no, tú
tú ni eres ni profeta. ¿Y sabes qué, profeta? Vete a ganarte el pan a tu tierra. Vete, lárgate. No le dicen esa palabra, ¿verdad? Pero le han de haber dicho más feo. Lárgate a comerte tu pan a tu tierra. Ve y profetiza ya. Ya nos tienes cansados con tus palabras. Ya nos tienes hasta aquí, hasta el gogote, según sea en México. Voltea al profeta y les dice, ¿saben de qué? Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Porque hoy en día, ¡ay, cuánto profeta hay, entre comillas! Pero solamente profetizan ahí en sus recintos. Pero no son capaces de profetizar el futuro, lo que viene. ¿Por qué? Porque, mis hermanas, los profetas fueron unos profetas, como los apóstoles fueron unos apóstoles, fueron testigos de Cristo. ¿Qué lección nos da aquí? ¿Qué lección nos da aquí el profeta Amós? Para muchos pastores que nos creemos bastante intocables. Soy el profeta, soy el apóstol, pero somos sobornados. Y dice el profeta, no, yo soy pastor, dijo el profeta, y cultivador de higos. Pero el Señor le dio la gana. Esa palabra no lo dice, ¿verdad? Pero es como si dijera, pero el Señor me sacó de detrás del ganado para venir a profetizarles. Dijo el profeta. Igualmente, mis hermanos, yo les puedo decir, ¿saben de qué? El Señor podía haber traído a otro hombre en vez de mí para predicarles. A otro hombre, a quien Él quiera, porque Él tiene poder y la soberanía para llevar a cabo y para decidir a quién pone y a quién dispone. Y me dijo, háblales a los que se congreguen, háblales, porque estoy cansado de su religiosidad. Estoy cansado de su religiosidad. Estoy cansado. Me piden, pero no me obedecen. Me piden, pero no me obedecen. Dice Santiago, ¿podrá acaso recibir una bendición tal hombre o tal mujer que está como el aire que va y viene, como el sub y baja? No espere recibir bendición, hombre o mujer alguna, de parte de Dios, si no es consistente en seguir a Dios. Ni lo espere, porque Dios es un Dios santo, que se complace en la verdad y no en la mentira. Él conoce lo que somos, conoce lo religioso que somos. Él conoce también en qué no le obedecemos. Él lo conoce. Yo quiero presentarme delante del Señor no para ser juzgado como los demás. Quiero presentarme y oír de parte de la boca sagrada de Dios: entra al reposo, siervo mío. No quiero enfrentarme como un enemigo al Señor poderoso, al que creó las inmensidades del universo. Aquel que creó las grandes galaxias, las cuales están siendo descubiertas aún hoy en día. Y dicen que son maravillosas, pero incansables para el hombre. Yo no quiero presentarme delante de ese vivo Dios con mis manos vacías. No quiero presentarme con mi religiosidad vana
Porque eso es lo que estaba haciendo Israel. Yo no quiero presentarme, mis hermanos, fingiendo que soy un santo, pero vivo una vida diferente. ¿Podemos engañar a Dios? Podemos engañar a los hombres, sí. Porque somos buenos para poner cara de santitos. Dice el Señor, se miran muy bien por fuera, pero lo que me interesa a mí es el interior. Limpien, por favor, el interior, mis hermanos. Limpiemos el interior. Olvidemos de lo exterior, olvidémonos. Dios es santo. Dios es santo. Me encanta Amos. Con él como que empieza los profetas a clamar. Fueron buenos críticos, fue buen crítico. Era un hombre celoso. No venía del linaje de profetas. No venía de linajes de nobles. Venía de lejos. Bendito mi Dios, mis hermanos. Hoy en día, mis hermanos, la iglesia languidece, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados en nuestras cosas. Porque estoy muy joven. Porque estoy muy viejo. Mi trabajo, mi casa, mis hijos. No mira la necesidad que tengo, las drogas que me eché. No la voy a hacer. Por eso no puedo hacer esto. Que al fin que Dios sabe, Dios comprende, Él es amor. No, hermanos, lo que está escrito, escrito está. Escrito está. No podemos justificarnos ante nada. No podemos justificarnos. Queremos bendiciones, pero no sacrificamos. Queremos ver a nuestros hijos que crezcan en la fe, pero no les alimentamos, ni dejamos que los alimenten. Ahí traemos a nuestros nietos a veces porque los hijos no quieren venir. Dios se compadezca y los bendiga. Y por medio de esos chiquitines que tienen hambre de Dios, vengan los papás. Somos respetadores de hombres. A eso hemos llegado a ser. Respetamos más al hijo, respetamos más a la hija, respetamos más al vecino que a Dios. Tenemos una cita con Dios aquí los domingos. Tenemos una cita los miércoles, tenemos una cita los viernes. Y Dios te está esperando en esa cita. Preferimos nuestra casa. Venimos cansados, no tenemos dinero para la gasolina, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Estoy cansado, vengo muy cansado. Quizá usted no lo comprenda, pastor, porque ahorita usted no está trabajando. Trabajé 25 años en un solo trabajo. 25 años es lo que es trabajar. Bien que me levantaba en la mañana para ir, si no, no había para el pipirín. Llueva o truene, ahí estás en el trabajo. ¿Por qué? Porque es más importante el pan de este mundo que el pan espiritual. Y ahí estamos atentos, ahí, hasta se llega temprano para tomarse una tacita de café. Pero para lo de Dios, lo que nos sobra, eso es lo que le damos al Señor. Eso es lo que recibimos también, mis hermanos. Eso es lo que recibimos espiritualmente. Eso es lo que recibimos. Aunque no, Dios no nos paga mal por mal. Porque el sol aún sale. Comes. Bueno, porque ahorita aquí hay.
Pero mis hermanos, yo les digo, llega el momento en que va a venir hambre, dice el profeta, no de pan. Digo, va a venir hambre, pero no de pan físico. Va a venir hambre de la palabra de Dios. Y a lo mejor no hay tiempo para que la comas. A lo mejor no hay tiempo. ¿Por qué? Porque se está durmiendo. Y puedo escuchar aquí los ronquidos. Puedo escuchar los ronquidos del pueblo. Del pueblo, entre comillas, de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos acomodado. Olvidamos nuestro primer amor. Olvidamos aquel que nos rescató. Olvidamos las maravillas que Dios hizo por nosotros. Nos olvidamos que nos sacó de Egipto, del Egipto del pecado. Nos olvidamos. Mis hermanos, levántense en el nombre de Cristo Jesús. Dios quiere bendecirlos. Pero para bendecirlos, mis hermanos, y lo he dicho y lo vuelvo a decir, para vino nuevo, odre nuevo. No vas a poder contener la bendición si quieres retenerla con tu misma actitud, con tu mismo proceder. No puedes, no puedes. ¿Quieres nueva bendición? ¿Quieres que Dios te bendiga? Pues sacrifica. Y no tienes que morir en la cruz. Solamente sacrifica tu egoísmo. Porque Dios te ha dado los medios para ir adelante. Como me ha dado los medios a mí. Llueve o truene, yo aquí estoy. Caiga nieve, lo que sea, aquí estoy. Sea lo que sea, aquí estoy. Y si no voy a estar aquí un día, es porque a tiro no puedo. No puedo. Pero aprendemos, mis hermanos. Aprendemos, mis hermanos. Y acuérdense del profeta. Acuérdense. No era su oficio, pero Dios lo sacó y lo llamó a profetizar. Aquí estoy paradito enfrente de ustedes. Les amo con toda mi alma. Les amo a cada uno de ustedes con todo mi corazón. Si no les amara, no les hablara de esta manera. No les hablara. Y no amo lo que tengan ustedes, porque no necesito nada. Pero les amo en el Señor. Les amo desinteresadamente en el Señor. Y yo le pido a mi Dios que Dios me los bendiga bastante a cada uno de ustedes. Y háganle caso al Señor, mis hermanos. Háganle caso al Señor. Por eso se proclamó este ayuno. Para que nuestra fe crezca. No necesitas una fe grandísima, sino como el granito de mostaza para dar el paso. Yo vi la necesidad de un ayuno. La vi. Porque he visto el desgano aquí en esta iglesia. Y no creo que solamente en esta iglesia, sino en la iglesia en el mundo entero. Un desgano. Hay una rutina que ya no se puede. Dios ha tenido misericordia y Dios nos quiere bendecir. Les digo de vuelta, yo estoy viendo milagros. Se ha manifestado la presencia de Dios fuertemente en mis oraciones. Y me dice el Señor, no te detengas, y ámame de todo corazón. Ámame. Y eso grita. Y diles que si han nacido de nuevo, nueva criatura son. La nueva criatura, el que ha vuelto a nacer, se deja dirigir, persevera. El que ha nacido de nuevo es una criatura nueva. Ya no es como antes. Si has vuelto a nacer, la muestra es de que has vuelto a nacer. Si no, lo contrario, estás atorado. Estás atorada. O quizás no has vuelto a nacer. Porque el que ha vuelto a nacer, ese va creciendo de menor a mayor. Ese es el camino de Dios, mis hermanos. Dios me los bendiga bastante. No solamente ahorita durante el ayuno,
Que Dios me los bendiga mucho, bastante. No se den. Sigan ayunando. A como el Señor ponga en su corazón. Síganlo. Y pongan ante el Señor todas sus necesidades, pero sobre todo alábenle. No creo que estén contentos en sus hogares con lo que tienen. No se den. Y si están contentos, pues yo no sé qué sería más. Pero si no están contentos, busquen al Señor de todo corazón. Y el que lo busca lo va a encontrar. Dios me los bendiga bastante, mis hermanos. De hecho, al rato vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva fuertemente. Porque me dijo el Señor, ¿sabes de qué? Yo me voy a mover. Y necesito que se muevan ellos, todos ellos. Así es de que necesitan una bendición de Dios. Necesitamos una bendición de Dios. Necesitamos que se nos cargue con ese proveedor que es Dios, con el proveedor que es Dios. Dios me los bendiga en esta hermosa mañana, mis hermanos. Y ánimo. Y adelante.